Y para no perder también la clase, pues hoy vamos a ver ya lo primero, la primera parte, la primera clase de microcontroladores. Y dejamos pendiente para la siguiente lo del procesador con la memoria. Ahorita les voy a compartir pantalla para que vean lo que deben hacer. Miren, necesito que ustedes busquen un programa para generar, no, a lo mejor algunos de ustedes ya lo han hecho, pero tal vez algunos no. Puede ser que la mayoría no, porque bueno, cuando están muy metidos en la programación, a veces los estudiantes tienen la necesidad de generar archivos hexadecimales, ya sea para memorias o para cargarle unos ciertos datos a una memoria, o, o para editar imágenes, o para convertir imágenes a formato hexadecimal, etcétera. Entonces, un mapa de memoria de por ejemplo, de una memoria ROM sería así. Aquí está ejemplificada todas las direcciones desde ¿cuántos son? Son 2, 4, 6 ceros, eh, y luego 6 ceros y un 1, 6 ceros y un 2, 6 ceros y un 3, etcétera, hasta llegar a 600F, y luego 6 ceros 1, 0, etcétera, 6 ceros 1, 1, 6 ceros 1, 2. Y, por ejemplo, aquí tengo guardados dos datos. Un dato en la parte inicial, en el primer espacio de memoria, que es el 0, y otro en la 1. Tengo el doble A y el doble 5. Esos datos son los que vamos a usar, de hecho, en la práctica. Y yo nada más lo que quiero es que generen este archivo. Un hexadecimal se puede hacer en un bloc de notas, pero obviamente debe tener el formato correcto. Entonces, para eso hay programas que ayudan a hacerlo. Hay muchos. Busquen uno que diga que es un programa para generar archivos hexadecimales, que pueda generar del tipo, a ver, pueden ser, aquí lo voy a anotar. A ver, pueden ser .ex, .bin o .s19. Estos archivos ya se los genera con esa extensión el programa que lo hace. Entonces ustedes nada más busquen programas que generen este tipo de archivos para poder usarlos en una memoria en Proteus y cargarle este mapa de memoria a la memoria ROM, y así, y luego conectarla al micro, y entonces ya sabemos los datos que tiene guardados. Podemos nosotros pedirlos y verificar que efectivamente sacó estos datos. Podemos ponerle cualquier dato. Yo aquí tengo estos de ejemplo. La extensión que yo uso es esta de aquí, por si quieren verificar que genere estos archivos. Esta es la que yo uso, la .s19. La memoria, de hecho, acepta de los tres, pero yo uso este de aquí, ese .s19. No sé si para mejorar la búsqueda se aseguren de que el programa genere archivos hexadecimales para memorias, porque hay programas que generan archivos hexadecimales para como imágenes. Como les decía, convierten una imagen, un logotipo o algo a formato hexadecimal, y luego ya lo pueden poner en una pantalla que se conecte a un microcontrolador o Arduino, por ejemplo. Entonces, esas imágenes que se pueden ver en pantallas mediante Arduino son imágenes hechas en formato hexadecimal, y los datos hexadecimales se ponen en una memoria o ahí mismo en el micro, y ya el Arduino las va
representando gráficamente mediante la pantalla. Entonces, por favor, busquen un programa que genere este archivo para que en la siguiente clase, que ya es mañana, podamos hacer la práctica y meterle el archivo a la memoria. ¿Dudas sobre esto? Profe, yo creo que yo conocí a uno que se llama, creo que Max Loader, no sé si lo conozco. Ese no lo he usado, pero de hecho, ese por el nombre supongo que ya te sirve también para subir el archivo, ¿no? Sí, creo que sí. Ok, Pero no recuerdo bien si era este o era otro. Es que ok. luego estamos en CECIT, pero no recuerdo bien, se voy a checar. Ah, sí, es que ese sí ven tanto memorias como microcontroladores y los que les cargan los programas, sí. Entonces es probable que sí tengan ya el programa los que son de CSIT. Incluso pueden generarlo mediante como les decía, un blog de notas, nada más. Entonces sí investigarían el formato de los archivos que usan las memorias. En la clase pasada vimos que las memorias tienen una cierta nomenclatura, las ROM. Por ejemplo, 2708 es de 1K, 2716 es 2K. Entonces, esas 27, la familia de circuitos 27XX, ahí se le llama, porque XX puede ser cualquier número, es la que vamos a usar, una de esas memorias. Y si ustedes investigan qué formato de archivo se necesita para que sea aceptado por ese tipo de memorias, esos circuitos, ahí les van a decir qué encabezado deben tener. O sea, que deben describir al principio qué número va y luego qué sigue y al último con qué cierra. Tiene algo que ver con la cantidad de datos que tiene en general y creo que también una suma de bits. Se tienen que sumar todos los bits, algo así, para ver que no tenga errores la memoria. Entonces va un dato numérico, algo largo, y luego ya va el mapa de memoria parecido a este, y luego ya va otro número abajo. Entonces, si ustedes investigan qué son esos números y cómo se obtienen, pueden ustedes generar su propio archivo hexadecimal en un blog de notas y escribir los números tal cual. Entonces, ya sea que hagan eso o que directamente con un programa, porque el programa pues les evita mucho tener que estar calculando cosas y esto. Entonces ya el programa se los genera automáticamente. Bueno, esto es lo que haríamos la siguiente clase. Yo esperaría que ya trajeran esto. Y si no, pues ya vemos quién sí lo trajo y lo compartimos con los demás. O si nadie lo trajo, bueno, pues ya trataremos de hacerlo ahí, pero entonces a lo mejor tomaría más clases. Y lo que quiero es que en esta clase ya se haga la práctica y se termine para ya continuar con microcontroladores. Miren, este es el circuito que armaríamos en la práctica. Ese es el procesador, el 8086. Y ese es un esquema bastante similar al que vimos en la clase 13 o 14. Como ven, está trabajando en su modo mínimo. ¿Por qué? Porque tiene VCC conectado a MX, entonces está trabajando en modo mínimo. Es la misma conexión que usamos para conectar los LEDs, con la diferencia de que aquí el bus de datos y de direcciones se está usando tanto como datos como de direcciones. Eso es lo complicado del manejo del circuito. Entonces, por eso tenemos aquí con puertas que habilitan otros circuitos, unos latches, y mediante ellos podemos acceder a la memoria. Esta es una 2764. Entonces debe ser de 8K, supongo. Ok, bueno, sería de 8K. Y a este es a la que le cargaríamos el archivo .s19 o .exe o .bin que ustedes generan. Y lo que se trata es, pues, de nosotros saber en qué dirección está el dato, entonces mandar esa dirección a la memoria y luego leer el dato que nos regresa y verificar que efectivamente ese dato es el que nosotros queremos, porque se va a ver aquí en esta parte. Y bueno, eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, les encargo, por favor, el programa que genere los archivos para la memoria. Si quieren ya pues poner 27XX o memoria ROM, esto es una memoria ROM,
ya sea que lo busquen como programa para generar archivos para memoria ROM o archivos hexadecimales, y ya ven ahí entre sus características que pueda generar, entre otros, archivos para memorias ROM. Y ¿qué más? Bueno, sería esto todo. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y voy a compartir a ver, lo de la clase de hoy. Ok. Bueno, esto sería la primera clase sobre microcontroladores. Esta la voy a subir ahí en la plataforma. De todos modos, la repasamos aquí. Bueno, aquí lo que dice básicamente es que ustedes, aunque a lo mejor algunos ya habían tenido acercamientos con microcontroladores, lo más probable es que sea mediante Arduino, por ejemplo, pero al menos ya los conocen. Si han usado un Arduino, si han visto un Arduino, que yo creo que sí, la mayoría o todos, entonces ya saben lo que es un microcontrolador, porque es lo que trae ahí el Arduino, el cerebro del Arduino, el chip que trae ahí. Eh, ese micro, de hecho, es el Atmega 328P, que es el que vamos a, bueno, al menos el Arduino 1 trae el Atmega 328P, que es el que vamos a usar en lo que resta del curso para el tema de microcontroladores. Y microprocesadores, pues a lo mejor antes de este curso sí es mucho más complicado que los hayan usado. Los microcontroladores, pues sí es probable que la mayoría los conozcan, pero los microprocesadores hasta antes de este curso yo creo que, aunque sí los conocían, no habían interactuado con ellos de manera directa. Lo que me refiero es a que no habían programado directamente el microprocesador, es muy complicado. Hoy en día lo que programamos es en sí sobre el sistema operativo, en algún lenguaje de programación, y realmente solo hacemos aplicaciones, no hacemos directamente programas para el microprocesador. Entonces ya sea que interactuemos mediante el sistema operativo o mediante el BIOS con el micro, pues lo hacemos únicamente de esa manera, con el microprocesador, pero no de manera directa como lo hicimos ya en este curso, afectando sus registros, leyendo los datos de los registros, haciendo operaciones, haciendo pues pequeñas aplicaciones, pero con el procesador directamente, que es la manera óptima en la que se debería de hacer. Es por eso que muchos sistemas que aparentemente son más lentos o menos poderosos, menos potentes que una computadora, aparentemente pueden ejecutar programas más complejos. Por ejemplo, cuando recién salían las consolas de 8 bits, como el Nintendo o algunas otras, en aquel tiempo las computadoras que había, si ustedes trataban de usar un emulador para, bueno, de hecho no había emuladores en aquel entonces, salieron muchos años después, pero aún así, que salieron muchos años después, cuando salieron, ustedes querían emular Nintendo y se batallaba en algunas computadoras, y eso que eran nuevas. Y ya después, ya fue muy fácil emular los juegos de Nintendo en una computadora, pero hasta que las computadoras ya fueron mucho más potentes, siendo que un Nintendo pues tiene a lo mejor la 10ª parte de la potencia que esas computadoras. Pero eso es porque el Nintendo no tiene un sistema operativo sobre el cual corren las aplicaciones que ejecutan los juegos. En cambio, en la computadora tenemos un sistema operativo y arriba del sistema operativo tenemos ejecutando el emulador y sobre el emulador ejecutando el juego. Es por eso que se requiere de una computadora muchas veces más potente que la consola que ejecuta el juego. Hoy en día ya los juegos de Nintendo se ejecutan en cualquier computadora muy, muy rápido, hasta tienen que activar ahí alguna opción para restringir la velocidad. Los de Super Nintendo también, los de PlayStation también. Los de PlayStation 2 todavía tienen algunas fallas algunos. Los de Nintendo Switch, pues si tienen una computadora nueva, sí los pueden jugar, pero pues algunas todavía no. Y pues obviamente las computadoras de hoy en día son muy potentes, mucho más potentes que un Nintendo Switch o que un PlayStation 2, pero pues es por esto, porque todo va sobre un sistema operativo y sobre software además. Entonces nosotros en este curso programamos directamente sin ninguna capa entre las aplicaciones y el procesador, fue directamente con el procesador.
Las diferencias entre un microprocesador y un microcontrolador, pues son las que están aquí. Para empezar, el microprocesador necesita tener todos los periféricos conectados para que pueda funcionar. No tiene absolutamente nada. Sabemos que no tiene un oscilador o un cristal para sincronizar los procesos. Todos los dispositivos programables necesitan un reloj. Ustedes lo han visto con la FPGA, por ejemplo. Tienen que definir el reloj porque ese nos dice cómo se va a ir ejecutando o cada cuánto se va a ir ejecutando una operación de las que nosotros describimos ahí en VHDL. Entonces, todos los circuitos secuenciales requieren de una señal de reloj. El microprocesador, pues, es el más potente de los circuitos secuenciales, entonces requiere de una señal también de reloj. Mientras más rápido sea el reloj y que lo acepte el microprocesador por su fabricación, pues más rápido va a ejecutar las instrucciones y más potente es. Y aunque nosotros no le conectamos ningún cristal, les aclaré que pues el procesador en el emulador está emulando a un microprocesador con memoria conectada y con oscilador conectado y con varias cosas, por ejemplo, teclado y pantalla también conectados. Es por eso que podemos ver resultados ahí en pantalla, que podemos mandar datos desde el teclado y podemos programar también, porque ya también les aclaré que no podemos absolutamente programar un procesador sin memoria. El programa va en la memoria y el procesador solo va a la memoria y trae las instrucciones y las ejecuta. Entonces el procesador requiere de memoria, reloj y toda la circuitería como la que vimos ahorita para conectarle, por ejemplo, una memoria o para conectarle un teclado o lo que sea. Y el microcontrolador no requiere absolutamente de pues, nada. Ya tiene todo. Bueno, obviamente sí necesitan conectarle una pantalla, pero no necesitan conectar nada entre la pantalla y el micro. Lo conectan directamente y ya mediante software controlan la pantalla. Igual un teclado, le conectan un teclado, el teclado que ustedes quieran, y por software ustedes hacen el control del teclado, no necesitan conectarle absolutamente nada tampoco. Y ya tiene un oscilador interno que le permite funcionar sin tener que conectárselo. Tiene varios tipos de memoria, tiene 3 tipos de memoria. De hecho, esto va a ser una de las tareas de hoy. Y esos tipos de memoria pues sirven tanto para almacenar programas, datos, etcétera. Y bueno, eso también ya lo habíamos visto, los tipos de memoria, pero esto ya lo tiene incluido el microcontrolador en su interior. Tiene puertos de entrada y salida, incluso tiene temporizadores, tiene contadores, tiene ADC, convertidor analógico digital, comparadores analógicos, puertos de comunicación que ya tienen protocolos funcionales de comunicación serial, comunicación I cuadrada C, SPI, etcétera. Entonces ya es un dispositivo bastante autónomo. Por otra parte, el microprocesador está diseñado para coordinar procesos, ya lo hemos visto, realizar cálculos complejos, trabajar con cantidades grandes de memoria, porque pues ya saben que la computadora tiene gigas, puede llegar a manejar teras de memoria, entonces el procesador es capaz de eso, y aparte operar a alta velocidad. Un microcontrolador no puede con una cantidad de memoria grande simplemente por sus bus de datos y de direcciones que es muy pequeño y además porque, o sea, la velocidad para acceder a un dato en una memoria de 1 tera, pues necesita ser muy, muy grande. Igual a un dato puedes accederlo rápido, pero o sea, estar yendo a varias localidades de memoria y estar trabajando con varios datos a la vez requiere de mucha velocidad y un microcontrolador no lo podría hacer. Entonces el procesador está diseñado para procesamiento de información, cálculos complejos, trabajar con cantidades grandes de memoria y operar a una alta velocidad. Ya sabemos que actualmente pues, los procesadores trabajan a velocidades de gigahertz. El microcontrolador, por otra parte, está más enfocado al área de control y automatización. Trabaja con cantidades pues, muy pequeñas de memoria, máximo megabytes, kilobytes en su mayoría, dependiendo del tipo de memoria, o incluso bytes. La memoria EEPROM por lo general es de algunos bytes, la memoria flash es de algunos kilobytes o megabytes, 1 mega o 2 megas.
pero eso ya es mucho, en general son kilobytes, no alcanzan a llegar a los megabytes, pero sí se les puede conectar memoria externa. Obviamente no muy grande, pero sí se le puede conectar memoria externa al microcontrolador, aparte de la que ya tiene. También puede realizar cálculos complejos, aunque no esté enfocado a eso, a pesar de que recientemente ya muchos microcontroladores tienen instrucciones y hardware para procesamiento de señales, que esto antes solo lo hacían los procesadores digitales de señales, que son dispositivos eso ya, de hecho, no sé si ya lo vieron la clase en la escuela o aún no la ven o la están viendo ahorita, pero el procesador digital de señales se dedica precisamente a procesar imagen, video, audio, etcétera, y puede hacer operaciones muy complejas con esos tipos de datos. De esa manera pueden realizar filtrado pues, de todos esos archivos de imagen, de voz, de audio, de video, y lo hace muy rápido. Y obviamente es un procesador. Y el microcontrolador recientemente ya tiene incluido hardware y instrucciones, puede ejecutar instrucciones para realizar eso, procesamiento de señales, pero aún así pues son un poco limitados, sobre todo por la velocidad a la que trabaja, que pues no va a exceder los 100 MHz, en algunos modelos puede excederlo, pero no por mucho, los 100 MHz, ese es más o menos su límite de un microcontrolador. Entonces, pues no está para nada equiparado con los gigahertz a los que puede llegar un procesador. Eh, y bueno, y de hecho, estos 100 MHz ya es mucho. Arduino, que es el que a lo mejor han usado, bueno, tal vez han usado más Arduinos, pero el Arduino 1, su máxima o la velocidad para la que está configurado es 16 MHz. El microcontrolador que trae Arduino puede funcionar a 20 MHz, pero Arduino lo tiene limitado a 16 MHz. Entonces, pues imagínense, es casi la décima parte de la velocidad máxima de un microcontrolador. Y aún así, Arduino pues hace muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pues ya se imaginarán que aunque un microcontrolador no es muy potente, como les digo, aún así, esa baja potencia es relativa, porque sí puede hacer muchas cosas y cosas más o menos complejas. Ahora, la programación de un microcontrolador es mucho más sencilla que la de un microprocesador. ¿A qué se debe esto? Pues a que el microcontrolador, aunque también puede manejarse en ensamblador, sus instrucciones son un poco más variadas y es mucho más probable que lo programen en C, por ejemplo, o en algún lenguaje de alto nivel a que lo programen en ensamblador. Ya no se acostumbra a programar los microcontroladores en ensamblador. Sigue aplicando lo que les dije en la clase de microprocesadores, de que cuando vimos el tema de microprocesadores, perdón, porque hacer un programa en ensamblador hace que el programa sea óptimo. Entonces los programas pueden ejecutarse muy rápido si están hechos en ensamblador. Y entonces, igual si un microcontrolador lo requiere para una aplicación que necesita mucha velocidad, pueden programarlo en ensamblador o se deberían de programarlo en ensamblador. Si no requiere de gran velocidad, pues está bien programarlo con Arduino o con el lenguaje C o con Python o algún otro lenguaje que conozcan y que haya un entorno de programación para poder hacer esa codificación en ese lenguaje para el microcontrolador. Aparte, bueno, el microcontrolador tiene muchas herramientas para desarrollo. Simplemente Arduino pues, es una herramienta para desarrollo de microcontroladores que aunque, les digo, no utiliza el microcontrolador directamente, sino a través de Arduino, de la interfaz de Arduino y de la programación mediante el Arduino, que es bastante parecida a C, pero no es C, es un C modificado. Y en cambio el procesador, pues sí, ya cada vez es más difícil encontrar o programar software para el procesador directamente. Es por eso que vemos el procesador 8086, porque en aquel entonces sí era poco más común. Y dado que el procesador no es tan potente, sí era más o menos fácil de programar y de comprender.
aunque ya comprendiendo el 8086, pues sí ya pueden comprender cualquier otro procesador, nada más viendo su hoja de especificaciones. Bueno, como dice aquí, el microcontrolador cada vez es más potente, como les dije, ya procesa señales también, pero pues jamás va a llegar a compararse con un procesador porque pues no es esa su aplicación. Van dirigidos a cosas muy distintas. Ahora vamos a ver el 328P, el microcontrolador Atmega 328P. El modelo es Atmega 328. Hay muchas variaciones, eso también es de tarea, ya subí la tarea y en la plataforma. Ustedes tienen que investigar a qué significan las letras que van aquí después del 328 y aplica para cualquier microcontrolador de Atmel, que ahora es de Microchip. Entonces van a investigar qué son esas letras que están después del 328. Quieren decir varias cosas, ustedes lo van a investigar. Y también van a investigar qué cantidades de memoria tienen estos microcontroladores, ya sea que lo investiguen como memoria máxima y mínima o simplemente como memoria pues más o menos estándar, que digan, no, pues la mayoría de los micros tienen al menos 256 kilobytes de flash o eh, un, un, un kilobyte de RAM, 256 bytes de ROM, de E cuadrado ROM, no sé. O sea, que lo puedan poner en uno o en dos datos el tamaño de la memoria que tienen. Y tiene tres tipos de memoria, ya les dije, flash, RAM y EEPROM. Entonces, de cada una pongan cuánta memoria podemos encontrar en estos microcontroladores, de esos tipos, de cada tipo, de los tres tipos. Y bueno, eso sería la tarea, pero ya está ahí en la plataforma, entonces ahí viene lo que tienen que hacer. Ese microcontrolador se le llama de 8 y 16 bits porque tiene registros de ambos tamaños, de 8 y de 16. El procesador, el 8086, todos los registros eran de 16, pero estaban divididos en subregistros de 8. En cambio, aquí son registros de 8, prácticamente todos, pero algunos sí son de 16 y también se pueden accesar como los del 8086, como 8 bits menos significativos y los 8 bits más significativos. Los que son de 16, son muy pocos registros de 16 bits, pero los tiene y los tiene en lo que se requiere, por ejemplo, en los timers, en los temporizadores, ahí se requiere mucha precisión, porque si queremos controlar un proceso con tiempos de nanosegundos, pues requerimos de mucha precisión. Es por eso que son de 16 bits. Si fueran de 8 no podríamos alcanzar a esa precisión. Los periféricos que tiene el Atmega, los microcontroladores AVR, que es la tecnología AVR, tienen varios periféricos como puertos de entrada y salida digital. En particular, el Atmega 328 tiene 3 puertos de entrada y salida digital, o GPIO, también se le llama. 3 timers, 2 de 8 bits y uno de 16 bits. Una DC de 16 bits con 6 canales. Esto debe de quedar claro porque a veces se confunden y piensan que tienen 6 ADCs. No, solo tiene un ADC y tiene 6 canales multiplexados. O sea, si quieren leer el canal 1, tienen que configurarlo para que lea el canal 1. Si quieren leer el canal 3, tienen que configurarlo para que lea el canal 3 o el pin 3 por donde está leyendo la señal analógica. Pueden conectarle señales analógicas a todos los pines, a los 6 pines, a los 6 canales. Pero entonces tendrían que multiplexar por software los canales para leer primero uno, luego otro, luego el otro. Y pueden hacer operaciones pues con cada valor analógico que estén leyendo. Tiene un comparador analógico y puertos de comunicación I cuadrada C, puerto serie, la USART, el puerto USART, y otro puerto de SPI. Y se usan mediante hardware y algunos mediante software también. Eso quiere decir que el hardware ya viene preparado para trabajar con esos protocolos y entonces es muy fácil y no tienen que estar ustedes describiendo el protocolo en software, sino nada más utilizándolo. Estos son dos de los empaquetados en los que podemos encontrar el microcontrolador 328.
Entonces, de aquí se fijan, este es 328P, este es 328AU, y ya se van a dar cuenta que ese P y ese AU tienen que ver con varias cosas, y una de ellas puede ser el tipo de empaquetados. Este es de montaje superficial y este es de montaje deep. Este lo pueden poner en una proto y este obviamente no. Este tiene que ir en una PCB soldado de manera especial. Estos pines ya saben que atraviesa la placa. Estos no, estos quedan montados encima de la placa, por eso se llama montaje superficial. Anteriormente en la UPIS no se hacían este tipo de diseños para circuitos de montaje superficial. Actualmente sí. Ya se puede trabajar ahí con circuitos de montaje superficial y hacer diseños en PCB con este tipo de circuitos. Estos son los pines de el ATmega 328P. Vienen con todas sus funciones. Se fijan, varios pines tienen diferentes funciones. Por ejemplo, el pin 28 es el pin 5 del puerto C para entrada y salida digital. Aparte es la interrupción externa número 13 de las PCInt. Aparte es el canal 5 del ADC. Y aparte es el pin de SCL para la comunicación y cuadrada C. Los que vienen en... bueno, el último morado, bueno, ¿cómo les digo? Es que, bueno, tiene estos como color verde. Estos verdes son del 328P, estos también, pero son como los verían en Arduino. En Arduino verían estos que están aquí, A5, A4, A3, A2, A1, A0. Y también verían estos morados que están aquí, el 13, 12, 11, 10, 9, son todos los pines que tiene también Arduino. Y pues vienen aquí incluidos de alguna manera. Pero bueno, lo que importa son las primeras hileras, la segunda, la tercera y luego las últimas. Estas son las de los timers, PWM. Bueno, estas también es donde va conectado el cristal oscilador para poder ponerle como un Arduino. Aquí es donde lo lleva el cristal de 16 MHz para que el micro funcione a 16 MHz. El pin de reset está aquí. Entonces, como es el pin de reset, no se va a poder usar. Por ejemplo, cuando yo les diga en el puerto C conecten un botón o un LED, pues no van a poder conectar ahí un botón, porque si conectan un botón, por ejemplo, y con el botón lo presionan y le llega un cero lógico al pin 1, el micro se va a resetear, porque este es el pin de reset, y es su reset bajo activo. Entonces se resetea con ceros. Por eso que este no se puede usar como botón. Bajo ciertas condiciones se puede usar como botón, pero entonces ya pierde la posibilidad de ser programado. Porque el reset es parte de el hardware que se ocupa para programar el microcontrolador. Se ocupa en parte del procedimiento de programación. Cuando está programando, varias veces se resetea el micro durante el proceso y entonces no se podría resetear y por lo tanto no se podría programar. A veces por eso quedan inutilizados los microcontroladores, porque este pin, si lo usan ustedes como reset no pasa nada, nada más lo van a estar reseteando cada vez que le manden un cero aquí, pero hay una manera de modificar el comportamiento del micro mediante los fusibles. Los fusibles como tal son efectivamente fusibles, entonces si se cambian, el micro ya funciona de otra manera. Es parecido a lo que hacen en la FPGA cuando la programan, que se funden algunos fusibles, entonces ya se configura de una manera o de otra, y ya tiene esas conexiones hechas. Pues aquí es más o menos similar. Ustedes pueden configurar mediante los fusibles que el reset funcione, que el pin de reset funcione como un pin normal. Es ahí cuando ya no se puede revertir, porque lo programan como un pin normal y luego dicen, bueno, después lo vuelvo a programar el fusible como reset. Pues no, porque para programar el pin
necesitan entrar en modo programación y no pueden entrar en modo programación si el pin no es reset. Entonces ahí ya queda inutilizado el micro. Esa es la estructura interna del Atmega 328. Tiene un hardware para debug, que es para como lo que hacemos en el procesador en el 8086, cuando ejecutamos instrucción por instrucción y vemos en la ventanita cómo van modificándose los registros. Esto es parecido. Podemos ver paso a paso cómo se va ejecutando, pero esto es mejor porque incluso tiene una posibilidad el Atmega, los microcontroladores AVR, para hacer el debug en tiempo real, en ejecución. Es decir, ustedes pueden ejecutar instrucción por instrucción, pero por ejemplo, si van a prender un LED, se ve cómo prende el LED, y si va a parpadear, se ve cómo enciende una vez, y luego si ejecutan otra instrucción, se ve cómo se apaga, etcétera. O sea, paso por paso se va ejecutando todo como si estuvieran en un simulador, como si estuvieran en Proteus, pero en real, y esto no muchos dispositivos lo tienen. Tiene también el reloj, el Watchdog Timer, que sirve para pues salvar al micro cuando se queda trabado en algún proceso, ya sea por mala programación o por algún otro problema. Si queda trabado durante un cierto tiempo que se programa aquí en el Watchdog Timer, si se excede ese tiempo, entonces el micro se resetea mediante este periférico y se resetea a su modo pues de inicio. Con el programa cargado no se pierde nada, pero se reinicia todo, como si se estuviera ejecutando por primera vez. Bueno, estoy esperando que se agregaran todos, creo que ya están la mayoría de los que estaban. Entonces, bueno, estábamos viendo la estructura interna del 328. Aquí pueden ver todo lo que tiene, ya vimos hasta el Watchdog, que les digo que sirve para cuando el micro queda bloqueado. Después de un cierto tiempo de quedar bloqueado, este periférico se encarga de desbloquear y reinicia el sistema. Aquí está la memoria RAM, la memoria flash, la memoria E²PROM, los timers de 8 bits, el de 16 bits, el convertidor analógico, una referencia interna que sirve para el comparador analógico y para el convertidor analógico, y los puertos de comunicaciones, el puerto serie, el puerto SPI y el puerto I²C, que en Atmel es el Two-Wire Interface, por cuestiones de patentes, ya que el protocolo pues es de Philips. Pero bueno, ya actualmente creo que ya no tienen ese problema. Ese es el mapa de memoria. Si se fijan, esto ya estamos familiarizados con ello porque lo vimos en la clase donde hicimos las conexiones con memorias. Se fijan, tiene 32 registros de propósito general, 64 registros de entrada y salida, 160 registros extras de entrada y salida, y memoria interna RAM, que puede ser de 512 1024 o hasta 2048, y todas son de 8 bits. Se fijan, es la nomenclatura que estuvimos viendo. Es primero el tamaño y luego el tamaño de la memoria y luego el tamaño del dato. 512 por 8, 1024 por 8, etc. Y también esto lo vimos cómo se hace el mapeo de memoria. Entonces, si tenemos que mapear esto, tenemos que ir por direcciones secuenciales, como habíamos dicho, sin dejar huecos. Esos son 32 registros. Obviamente 32 registros requieren ¿de cuánto? Pues de 5 bits, que pueden ser o ceros o unos. Entonces, por eso va desde la 0000 hasta la 001F. ¿Y cuál sigue después de 1F? Pues la 20. Recordemos que son hexadecimales, entonces F más 1, 0. Y llevamos 1, 1 y 1 serían 2. Entonces la siguiente sería la 20. Aquí están los 64 registros. Entonces ahora
le sumamos los 64, que es si este es un 32, pues el 64 sería un 2F. 20 más 2F, pues sería 5F. Y después del 5F, ¿qué sigue? Pues obviamente el 60. Y aquí hay 160 dispositivos. Entonces sería de la 60 hasta la FF. Y luego después la RAM. ¿La RAM en dónde empieza? Pues donde termina la última. Si la última termina en 0FF, pues empieza en 100. Y puede terminar en cualquiera de estos, dependiendo del tamaño de la memoria. ¿Qué más? Bueno, esto ya lo habíamos mencionado alguna vez, que la memoria RAM se emplea para almacenar las variables que se crean durante la programación. Todas las que declaramos son variables volátiles. La memoria E cuadrada PROM está dedicada a almacenar datos que al programador le interesa que sean, digamos, permanentes, aunque aquí esta es una memoria ROM del tipo E cuadrada PROM, que sí es reescribible, no infinitos número de veces, si tiene un número limitado de ciclos de lectura, perdón, de escritura y borrado, pero es raro que se le vaya a acabar, que va a llegar a su fin en su ciclo de la EPROM, un micro. Entonces, aunque pues no es infinito, no es ningún problema. Y ahí se suelen guardar configuraciones, contraseñas, firmware, etcétera. Y finalmente la memoria flash está dedicada a almacenar los programas o en el caso de Arduino, ahí guarda el firmware de Arduino. Entonces, aparte de que Arduino limita la velocidad del micro, también limita la memoria porque parte de su memoria se dedica a almacenar el firmware de Arduino. Y aparte eso lo hace más lento porque esto funciona como un sistema operativo. Así como tenemos Windows en la computadora, el firmware de Arduino funciona como un sistema operativo en el Arduino que interpreta y ejecuta las instrucciones que le mandamos en programas para Arduino. Bueno, esta es la estructura de un programa en ensamblador para el micro. No solo para el 328, sino para cualquier micro AVR y pues varios micros también, por ejemplo, los PICs o algún otro, también se programan de esta manera. Y es muy parecido al M8086. Se fijan, primero va la definición o librerías. Si nosotros usáramos librerías en el M8086 también irían ahí en esta parte. Aquí nosotros incluimos las definiciones del 328P. ¿Para qué? Pues para que el ensamblador pueda entender cuando estamos refiriéndonos, por ejemplo, como aquí, al registro DDRB o al registro port B o algún registro de algún timer o algún registro del ADC. Es para que esos registros los reconozca como registros y si programáramos para otro, pues aquí iría el modelo del otro micro para el cual vamos a programar. Luego van definidas las variables, se definen así. Si recordamos, hay 32 registros de propósito general. Esos son los que vamos a utilizar, podemos utilizar como variables. Entonces podemos usar hasta 32 variables y de ahí ya podemos reutilizar algunos. Todas las variables las vamos a definir así. Y generalmente vamos a usar los registros del 16 al 32, dejando los primeros 16 registros libres. Eso es lo que siempre se hace, tratar de ocupar desde el 16 hasta el 32. Entonces, por ejemplo, si vamos a declarar otra variable después de esta que se llame var2, pues sería .def var2 igual a r17, por ejemplo, o r20 o r25, no sé. Y ahí declaramos todas las variables que queramos. Y luego ya va la dirección inicial donde el programa se va a almacenar, que esto es igual que lo que hacíamos en el 8086, mediante la directiva .org. Ahí ponemos la dirección y luego ponemos esto. Aquí es un poco diferente. Ponemos rjump, un salto relativo a config, para que en realidad en la dirección 0 lo que va a estar almacenado es esto de aquí.
Y aquí vamos a configurar todos los periféricos. Por ejemplo, aquí solo vamos a utilizar el puerto B, entonces configuramos el puerto B. Si vamos a utilizar el timer o el ADC, aquí configuraríamos el timer, el ADC y también el puerto B o lo que vayamos a usar. Luego, después sigue la parte donde ya es el programa. Este ya es un programa, siempre debe de ir un loop. Entonces, este loop siempre va, y lo que esto de en medio es en realidad el código, esto de aquí. Este es el código, con todo y la etiqueta. Y el loop siempre va, igual que en Arduino. En Arduino también siempre ponen un loop. Tiene una parte de configuración que le llaman setup, y luego un ciclo. Y aquí se pone lo que se ejecuta una y otra vez. Es igual que el procesador, si ponemos solamente unas instrucciones, pues se van a ejecutar una vez y se va a acabar. Si eso es lo que queremos, pues está bien. Pero generalmente cuando vamos a programar un microcontrolador, lo que se quiere es que siempre se haga esto. Entonces, si configuramos una señal de PWM, pues no queremos que se dibuje una señal, que se genere una señal de PWM con cierto ciclo de trabajo y al terminar el pulso, pues que ya se apague. Queremos que siempre esté generándose esa señal. Entonces, por eso debemos de todo ponerlo mediante loops. El loop en ocasiones puede ir vacío si lo hacemos todo mediante interrupciones, pero de todos modos debe generarse el loop aquí en esta parte. Yo creo que por tiempo mejor ya no programaremos el microcontrolador en ensamblador. De todos modos, como pueden ver, son exactamente las mismas instrucciones. Bueno, aquí se usa LDI en lugar de MOV. Es la instrucción de load o cargar. Entonces aquí cargan en bar el número 10 y ya sabemos que bar es el registro 16. O sea, en realidad estamos trabajando con registros, con todos sus registros. Y luego dec bar se decrementa bar. Y luego out por B. Esto es igual que en el procesador 186. Mandamos el dato al puerto B, al exterior. Y aquí lo veríamos en los pines del puerto B. Luego comparamos bar con 0. Y si no es igual, en el otro, en el procesador 186 poníamos JNE, aquí es BRNE. Es lo que les decía, que una vez que programan el ensamblador para el 8086, los demás es similares, nada más deben de verificar las instrucciones y en cuanto las vean van a decir, ok, esto es equivalente a lo que yo usaba. Aquí es BR porque es branch if not equal, que también es parecido. Aquí es bifurca o haz una bifurcación, si no es igual, a donde esté la etiqueta sigue. Entonces, mientras bar no sea 0, se va a ir aquí otra vez y va a decrementar bar. Empezó en 10, pues ahora sería 9 y luego va a sacar el 9 al puerto, lo va a comparar, todavía no es 0, se va a regresar, lo va a seguir decrementando y así hasta que valga 0. Cuando valga 0, pues ya no se va a ir a sigue y se va a ir al loop. Y en loop le cargo otra vez el 10. Entonces, lo que hace este programa es mandar al puerto B el valor 10 en binario y lo va decrementando hasta llegar a 0, y cuando llega a 0, otra vez le carga el 10 y otra vez se decrementa a 0 y le carga el 10, y eso indefinidamente. Como pueden ver, pues es muy fácil entender este código y programar en esta manera una vez que ya vimos al 8086, es exactamente lo mismo. Nada más habría que agregar la parte de la configuración, donde nosotros le decimos al microcontrolador cómo van a trabajar los periféricos. Pero en sí el programa es exactamente igual, con las instrucciones de comparación, las de salto, las cargas que ahora son load en lugar de mod, los decrementos, incrementos, etc. Y los saltos también, mediante los ciclos. Bueno, ¿qué más? Ese es el set de instrucciones para el micro. Tiene 131 instrucciones y están agrupadas aquí por tipo. Se fijan, aquí también está la instrucción add. Bueno, yo creo que ya no se alcanza a ver ahí por la pantalla en Zoom, pero bueno, aquí está la instrucción add. Tiene diferentes formas de uso. Add es normal. Suma 2 registros, entonces aquí ya les dice que tiene que ser 2 registros forzosamente. Obviamente, si nosotros ya una variable le asignamos un registro,
aquí podemos poner add var, por ejemplo, como lo habíamos puesto allá, porque var ya era igual era el registro 16. Entonces ya podemos usar las variables de aquí. Aquí hace una suma, pero con acarreo, ADC. Hace una suma con acarreo de 2 registros. Y luego ADW hace una suma del registro con una palabra. O sea, podemos poner aquí un dato de 16 bits. Luego aquí es una resta, sub. Es igual, como se fijan, pues es igual a las instrucciones también aritméticas igual, a las del 8086. La instrucción AND, la OR, XOR, la NOT o negación, incremento, decremento, multiplicación. ¿Qué más? Multiplicación fraccionaria. Las instrucciones de salto, las de call, para llamar subrutinas, que en el 8086 la usamos para llamar macros. Red, la instrucción de regreso, que también lo usábamos en el 8086. Las de comparación, estas que habilitan un bit, lo ponen en 1 dependiendo de lo que le digan aquí. Las de salto, tiene bastantes de salto. Salta si es menor, si es mayor, si es uno, si es mayor también. Tiene varias redundantes. Esta sí es menor y esta sí es menor también. Esta sí es mayor, si es mayor. Esta sí es menor que 0, etcétera. Y acá tenemos todavía otra parte para test de bits, o sea, ver si un bit es 1 o es 0, desplazamiento de bits, rotación de bits, etcétera. Bueno, todos estos son para eso, pero con diferentes modalidades. Para transferencias de datos también tenemos MOV, pero se utiliza MOV solo cuando es entre registros. Siempre que sea entre registros es MOV. Cuando queremos hacerlo con datos de memoria es con LD, con low. La que utilizamos ahí arriba era LDI porque le cargábamos un valor inmediato. O sea, el dato que le poníamos ahí era el que queríamos que cargara numérico, era el que queríamos que cargara en la variable o registro. Y también están los de ST, que es de almacenar. Estos se usan para almacenar, pero en memoria. Las instrucciones de in, out, push y pop. Y estas que son de control del procesador, que también de hecho las teníamos algunas en el 8086. Y pues todo esto lo vamos a hacer, pero en lenguaje C. Al cabo, bueno, ustedes ya saben manejar el ensamblador y no tendrían problema en hacer esto. Entonces vamos a pasar directamente a C para no perder tiempo y alcanzar a ver la mayoría de los periféricos. ¿Alguna duda que tengan de lo que comenté hasta ahorita? No, profe, de mi parte no, creo que quedó muy claro. Muchas gracias. Esta clase, el documento, lo voy a subir ahí. Bueno, de hecho ya está, creo que en la plataforma, para que lo tengan ahí. Como es, bueno, tema nuevo, traté de conjuntar la información y dejarla ahí, pues, impresa para que ustedes la puedan tener. Ya las siguientes clases vamos a estar trabajando igual que, bueno, a lo mejor la siguiente todavía no, pero ya vamos a trabajar cuando programemos, igual que con el 8086, o sea, ya no serían clases así en documentos, sino que estaríamos programando en el Atmel Studio, espero que ya lo tengan instalado, y simulando en Proteus. Entonces ya serían las clases pues como los hemos hecho hasta ahorita en videoconferencia, simulando, haciendo los programas y ustedes desde su casa también haciendo los programas y simulándolos.
preguntando dudas, etcétera. Entonces, para que traten de estar presentes, porque pues no creo que se vayan a generar más archivos de clases después de este. Sí se van a generar, yo creo que algunos, uno o dos, no sé, dependiendo de la información, pero en general van a ser clases de programa, de ejemplo, hacer programas, ejecutarlos, simularlos, etcétera. Igual los que hayan decidido trabajar en físico, pues ya comenzaríamos, yo creo que la siguiente semana a hacerlo. Entonces, para que estén listos quienes decidan hacerlo así y quienes no, pues lo haremos mediante el simulador. Nada más recuerden que mañana va a ser la última clase del procesador 186, que deben de traer el archivo ya generado, el archivo hexadecimal para la memoria, y vamos a hacer la práctica precisamente de memorias. No lo olviden, por favor. Entonces, bueno, si no hay dudas, yo aquí voy a dejar la sesión abierta hasta poco antes de las 11:30, y sería únicamente para ver si alguien de ustedes tiene dudas. A los que se queden hasta el final, pues se los agradezco. Yo aquí me voy a quedar. Y de la clase de la explicación sería todo. Ya continuamos mañana.